Bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Hilda Alejandra Alvarado Gutiérrez. Estoy estudiando Tecnologías de la Información. Actualmente estoy en segundo y esta es sobre la materia Programación Orientada a Objetos con el profesor Dagoberto. Y hoy les voy a hablar sobre la función console.log de JavaScript, que en esta vez voy a hablar sobre esta función para dar un poquito más de lo aprendido en clases y reforzar lo aprendido. Así que empecemos. Primero, esto es volcar datos a consola con JavaScript, que es console.log. Es programando con JavaScript en parte de consola.log o console.log, como console es un objeto JavaScript que representa la consola, y con el método JavaScript console.log podemos volcar el contenido sobre la consola. A la hora de volcar los datos podemos hacerlo de dos formas, o volcando una cadena de texto o volcando un objeto, que en este caso podría ser console, entre paréntesis, comillas, mensaje de texto y punto y coma. Es completamente necesario poner cada una de estas cosas y las comillas, el punto y coma, porque si no, no se ejecuta o te lo marca como error. Entonces, seguimos. Así podemos tener el siguiente código con JavaScript, que es console.log, entre paréntesis, comillas. Esto es un mensaje en la consola. O bien volcar el objeto, Aparte de la función console.log, que ya explicamos un poco, también hay mensajes de consola, que es de registro, información, error y advertencia, que es console.log, que imprime el texto, como ya lo dijimos, en la consola con un mensaje de registro. Console.info imprime el texto de la consola como un mensaje informativo. Console.error imprime el texto en la consola como un mensaje de texto. Y console.warm imprime el texto en la consola como una advertencia. Consola. El objeto console provee acceso a la consola de depuración de los navegadores de la consola web en cualquier lado. Dice, las detalles cómo funciona varían del navegador en navegador, pero hay un conjunto de características del facio son proporcionadas generalmente. El objeto console puede ser accedido desde cualquier objeto global en el ámbito de navegación o JavaScript como variantes específicos a través de la propiedad console. Todos usamos JavaScript en console.log para imprimir los típicos mensajes de consola en JavaScript. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de las posibilidades que la consola de JavaScript nos aporta. Vamos a ver algunos ejemplos que nos ayudarán a clasificar. Para ellos empezaremos con la operación más sencilla a realizar, es imprimir un objeto por la consola, que es var objeto igual a nombre, punto y coma, entre comillas, Pedro, coma, edad, punto y coma 20 y punto y coma. El resultado se muestra en la consola, que ya se muestra el objeto, que es edad, 20, nombre, y se pone a un lado que es Pedro. Aunque nos va a imprimir con claridad los datos del objeto, no es la mejor forma de imprimir los datos de un objeto en pantalla. ¿Por qué? Básicamente porque solamente imprime la información del objeto y no nos aporta información sobre el contexto. Vamos a ver cómo mejorarlo. Que podemos usar console.log y utilizar el comodín de sustitución de objeto. Vamos con ello, que es la var objeto igual y luego el nombre y los datos, que es console.log, y luego imprimiendo desde el método 1% del objeto, que el resultado ya es mucho más claro, que te aporta mucho más de lo que pides. De igual forma, podemos trabajar con una raíz de objeto. La forma que tiene que imprimir la información de consola es bastante claro. Podemos clasificarlos utilizando también console tab, y como podemos ver, la consola es una clase muy flexible. Otra opción interesante cuando trabajamos con objeto en posibilidad de comprimir bloques de console.log, console group.
Bueno, voy a poner rápidamente mi opinión. Entre esta unidad 2 que ya fue como tal ver el código, ya desde JavaScript, fue muy diferente porque en el cuatrimestre pasado nos enseñaron, pero era un poquito más diferente porque realmente no le entendía mucho. Con cualquier función, realmente no solo con Consolelo. Esto también, aparte de, o sea, nos ayuda a imprimir el texto en la consola como mensaje de registro, que fue lo que ya actualmente, bueno, anteriormente ya platiqué. Creo que esto más que nada puede servir de mucha ayuda, aunque a veces realmente no es necesario ponerlo, otras veces sí, sí es muy necesario. A mí todo esto en esta unidad me ayudó muchísimo a comprender un poquito más el código. Un poquito más el código. Sé que es difícil de entender y todas esas cosas, pero creo que con práctica o cualquier otra cosa se puede lograr um, el código deseado. Uh, También el profesor no, ya anteriormente en las clases, ya que pues nos explicaba y era como práctico, nos explicaba y era práctico. Creo que me va a ayudar muchísimo más porque no soy muy buena en esto, apenas estoy aprendiendo. Creo que está más que claro. No soy igual que mis compañeros porque ellos, o sea, luego lo ejecutan con facilidad y pues yo no. Me trabo muchísimo, a veces sí ya no sé qué poner. Y de todo corazón espero que esto poquito les haya funcionado y creo que esto sería todo mi parte. De verdad, muchas gracias y gracias. Hasta luego.